plática. La Academia Mexicana de Ingeniería, en colaboración con la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Geofísica de la Facultad de Ingeniería, acordamos dar una serie de pláticas sobre lo que realmente es la vida profesional, y a mí me tocó hablar sobre presas. Vamos a hablar sobre presas, qué es una presa, y finalmente pues veremos algunas de las cosas que hace la ingeniería geofísica para el estudio y el monitoreo de presas ya construidas, lo que nos conlleva a esta que se llama presas, casos de estudio. Muy bien. La plática la vamos a dividir en los siguientes puntos. Primero una introducción, después hablaremos del tipo de presas, que en el caso de México es algo muy importante, porque como veremos hay presas para zonas sísmicas y presas para zonas no tan sísmicas. Hablaremos de las estructuras auxiliares de las cortinas, estudios previos de factibilidad y las soluciones y proyectos que se le dan a los problemas geológicos y geofísicos que vamos a encontrar. Haremos el cuento de todo lo que se hace durante la operación de estas grandes centrales, y así como de algunos problemas y daños que se han registrado en el transcurso de este tiempo. Okay. ¿Qué es una presa? La presa es un sistema que consiste de una cortina, un embalse, los túneles de desvío, probablemente un túnel de conducción que nos lleva a casa de máquinas donde se genera electricidad. O sea, por presa entendemos el sistema. Es un sistema de obras civiles cuyo objetivo es el impedir el paso del agua y en algunos casos generar electricidad. El objetivo es satisfacer la demanda de agua de las poblaciones aledañas, principalmente para el consumo humano y con fines de riesgo. También se utiliza, como mencionamos, para satisfacer la demanda energética a través de generadores hidroeléctricos. Y últimamente, una aplicación muy fuerte que hay para la ingeniería geofísica es los estudios que se hacen para las presas de James, que son los depósitos de lodos contaminantes que salen de las mineras. Entonces ahora, por ley, las mineras tienen que construir sus presas y almacenar ahí sus desechos para evitar que esto se vaya al medio ambiente. Sí, por favor. Las presas en general son elementos muy seguros. Sin embargo, el 0.5% de las presas construidas después de 1950 han fallado. Las fallas son muy drásticas, causan inundaciones, causan muertes, es algo muy, muy peligroso. Las fallas se dan principalmente por factores geológicos, es decir, por falta de estudios de ciencias de la Tierra, y por fallas de cimentación, o sea, errores de diseño. Los tipos de cortinas esencialmente son dos de los que vamos a hablar. Las presas de materiales graduados, que son flexibles, son estructuras, son obras que aceptan deformaciones. Es decir, ante la ocurrencia de alguna vibración, pensemos en un sismo, estos materiales no consolidados se reagrupan de manera que absorben las deformaciones que pueda tener debido a la fuente de excitación. Su principal característica es que son flexibles. Esto es muy importante para México, porque tenemos una zona sísmica muy agresiva, la sísmica. De las presas de materiales graduados, las más sencillas son las de sección homogénea, es decir, son presas construidas de un solo material. Un solo material que es compactado y apuntado y permite el paso del agua a través de drenes que de alguna manera hay que sacarlos de la obra, porque es muy peligroso que el agua pase a través de los materiales de la cortina, porque se puede dar el fenómeno de tunelaje, que como vamos a ver provoca
algunos problemas. Y en general, las presas en México se construyen con un núcleo impermeable. El núcleo impermeable generalmente es de arcilla. ¿Esto qué implica? Que el agua que está embalsada, aguas arriba de la cortina, no puede pasar a través de la obra porque hay un material que le impide el paso. Estos núcleos de material impermeable generalmente son construidos en el centro de la cortina, aunque también pueden ser construidos sobre el espaldón de aguas arriba de la presa. Hay presas con pantalla, una pantalla que en un momento dado está sirviendo como el núcleo impermeable, que son pantallas de elementos impermeables como hormigones hidráulicos, asfálticos, hidráulicos, bituminosos. ¿Qué hacen? Pues igual evitan el paso del agua. Dense cuenta que una de las cosas de las que hemos estado hablando es de que la presa se construye para almacenar agua. Entonces debemos de evitar que se salga el agua. ¿Sí? Y entonces para eso se hacen estudios que, como vamos a ver, se denominan cierre hidráulico. Ok, después hay unas presas que son de concreto. Las presas rígidas, estas son estructuras rígidas. Estas presas son mucho más rápidas de construir que una presa de materiales graduados. Implican muchísimo menos gente trabajando en el sitio y son más baratas. Pero están empotradas en los estribos de las laderas, es decir, están fijas a las laderas de la presa, del embalse, y entonces cualquier movimiento diferencial que haya entre estas márgenes podría provocar la ruptura de la presa y un accidente bastante grave. Están hechas de hormigón con geometrías dependiendo de la cimentación y morfología de los cañones, a los cuales también se les llama boquillas, gargantas o cerrados. Aquí el diseño tiene que ser de acuerdo a lo que hay en el campo, la encina. Las presas de gravedad son las más sencillas. Quiero llamar la atención a la caricatura que se encuentra a la izquierda y podemos ver que tiene una especie de pies que evitan que la obra se voltee. O sea, eso se hace para que no haya gran riesgo de que con el peso del agua tengamos algún problema. Las presas de gravedad son resistentes por sí mismas. Utilizan un gran volumen de concreto. Podemos ver que es una estructura muy gruesa y se tiene que ir en terrenos de cimentación resistente. Es decir, los apoyos de la presa en ambas márgenes debe ser una roca muy resistente. Las presas de contrafuertes son estructuras mal delgadas que tienen una especie de dientes que podemos ver que sirven para que no se voltee la presa. Estas estructuras las hemos visto, estos contrafuertes los hemos visto nosotros los mexicanos, estamos muy acostumbrados a verlos en la parte exterior de los muros de las iglesias coloniales. Todos hemos visto que pues, ahí tienen esas cosas las iglesias. Bueno, es para eso, para darle una mayor fuerza a la pared. ¿Okay? Son presas de gravedad aligeradas, como les dijimos. Tiene componentes transversales para valles amplios de poca altura, para boquillas muy anchas, como que se la sigue, por favor. No, la anterior. La que sigue, la de... Ok, las presas de bóveda. Aquí podemos ver una presa de bóveda. Durante la carrera, la mayoría de nosotros vamos a visitar Zimapán. Zimapán es una presa que se construyó de bóveda. ¿Sí? Estas presas tienen
están diseñadas para que recarguen todos los esfuerzos, el empuje del agua hacia las paredes, hacia los estribos. ¿Sí? Son estructuras muy delgadas, aprovechan en gran medida la resistencia de los estribos y son para valles estrechos, como el cañón de Moctezuma, donde está construido encima. Todos estos tipos de presas tienen el problema de que si hay movimientos diferenciales entre las laderas, pueden provocar. Las estructuras auxiliares principales son las ataguías, el túnel de conducción y los vertedores. ¿Qué son las ataguías? Las ataguías son presitas que van desde el diseño original de la prepa. Se construyen dos ataguías, una ataguía aguas arriba y una ataguía aguas abajo. ¿Para qué sirven estas presas? Estas presitas lo que van a hacer es parar al río y desviar todo el cauce del río por los túneles de conducción. Los túneles de conducción van desde la ataguía, desde antes de la ataguía de aguas arriba hasta después de la ataguía de aguas abajo. La función de las ataguías entonces será mantener seca todo el área donde se va a construir la presa y poder trabajar. Una vez que la presa está terminada, se cierran los túneles de conducción y se permite que el agua llegue hasta la presa. Es decir, una ataguía son pequeños diques de altura reducida que sirven para la desviación temporal del cauce y usualmente ya están incorporadas desde el diseño original. La que sí. Okay, para el vertedor sirve para tirar el agua que le sobra a la presa. Esto puede ser intencionalmente, porque ya se está subiendo mucho el agua, o bien porque se necesita el agua para otra cosa. Hay vertedores que tienes que abrir las compuertas para que el agua entre al vertedor, y hay otros que son automáticos. Si llega a cierto nivel de agua, empieza a tirar agua por el vertedor. Se utilizan para el vaciado del embalse. Hay vertedores construidos sobre la cortina o fuera de ella. Son diseñadas para máximas precipitaciones. Si de repente llueve demasiado, hay que tirar el agua para que no le pase nada a la presa. Es muy peligroso que el agua sobrepase la presa, es decir, que pase encima de la cortina, porque en un momento dado puede destruir la cortina. Veremos algunos casos. Y los no controlados son los que automáticamente llegan a un nivel y empiezan a meter la piscina. Los estudios previos para obtener la factibilidad de un sitio, pues van desde gran visión hasta cosas al detalle. Principalmente, pues, lo primero que tienes que ver son las condiciones geomorfológicas del lugar, es decir, un lugar donde pueda construirse una presa. Tiene que estar de acuerdo a la sismotectónica, al tipo de deformaciones que tienes, a las rocas que tienes en el lugar, y entonces decides que ahí puede ir. Los riesgos geológicos que pudieran en un momento dado anular ese sitio son deslizamientos, grandes deslizamientos que pudieran caer dentro del embalse, que pudieran provocarnos una ola que sobrepase la cortina y tuviéramos un problema. Y la karstificación, o sea, las rocas, digamos, calizas que se van a disolver con el agua, se van a empezar a formar cavernas que a fin de cuentas lo que van a hacer es construir conductos por los cuales el agua se va a salir del embalse y vamos a tener que perder agua. Y entonces, ¿para qué construimos la presa si se va a hacer una coladera, ¿no? ¿Y qué se hace en ese caso? Se construye algo que se conoce como pantalla de inyección. Se hace una pantalla impermeable, se inyecta concreto hasta ciertas profundidades, dependiendo del área, para hacer una pared que impida que el agua se salga del embalse. Con el tiempo, como veremos el caso de la Angostura Chiapas, el agua encuentra su camino y hay que inyectar la pantalla. Y el otro problema que puede haber son fallas activas. Hemos hablado de que
No queremos que se mueva, de que si se mueve, que tengan un movimiento que podamos controlar y una serie de cosas. Entonces es muy necesario identificar todo tipo de fallas geológicas y ver qué tipo de actividad tienen y además qué puede pasar con esas fallas cuando se inunden con el embalse. La sigue. Ok, entonces los estudios previos pues, se centran en varias cosas. Sí. La primera es una cartografía geológica del área. Después tenemos que hacer los estudios de permeabilidad o cierre hidráulico, ¿verdad? Tenemos que ver la estabilidad de laderas. No queremos que se estén cayendo las laderas hacia el embalse, por lo que platicamos. Y luego estudios de la boquilla. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a recargar la estructura. Necesitamos que ahí la roca sea absorba la obra como parte de sí misma y se comporte todo como está diseñado. Y la otra cosa que se necesita estudiar, que es muy importante, es la localización de bancos de material. Uno de los gastos más grandes que se tienen en cualquier obra de ingeniería es el movimiento de tierras. Entonces, si vamos a usar arcillas, rocas, todo tipo de materiales, debemos arenas, debemos de localizar los bancos, dónde está ese material, qué tan lejos está y cuánto nos costaría traerlo para poder valorar el costo de la obra. Hay presas que son, hay lugares para presas que son rechazados por no poder conseguir los materiales necesarios para su construcción. ¿Ok? Los estudios de factibilidad permiten una zonificación geotécnica. Es decir, dónde vamos a cimentar, dónde vamos a recargar la cortina. La geofísica entra trabajos generalmente son de refracción sísmica y métodos eléctricos y magnetoeléctricos. Eso se hace desde el principio y se hace continuamente en todos los áreas donde va a haber obra. La obra, como les dije, no es nomás la cortina, son muchas cosas, ¿no? Desde campamentos, cortes carreteros, muchas cosas. Y el cross-hole es una de las técnicas preferidas del ingeniero geotecnista. Hacen cross-holes sobre lo que es la cortina de materiales graduados. Cada que la cortina se eleva unos 10 metros hay que hacer cross-holes. Esto nos va a permitir saber si nuestro material está compactado adecuadamente. Okay. Y luego los sondeos. Sondeos es una palabra que usan los ingenieros geotecnistas que quiere decir pozos con recuperación de núcleos. Y estudios de permeabilidad y piezometría para asegurar el cierre hidráulico. Aquí te vamos a mostrar unos ejemplitos. En el primer ejemplo vemos una cortina que está en una boquilla que es más o menos homogénea, es decir, homogénea. La margen derecha es muy similar a la margen izquierda. Realmente en este tipo de boquillas se espera que no haya movimientos diferenciales sustantivos entre ambas márgenes a la hora de que tenga un temblor. Se va a mover parejito. La que sigue, esto es el caso, la de la izquierda es el caso más general que tenemos, sobre todo en México, en donde tenemos que la margen derecha y la margen izquierda tienen una litología muy diferente y que además de todo, en la cañada, en el fondo de la boquilla, hay una falla y que tenemos que caracterizar, ver qué tipo de falla es y qué probabilidades tiene de estar activa y qué pasaría cuando venga el agua. ¿Podría reactivarse? Entonces hay que evaluar todo eso, los movimientos diferenciales que puedan tener y todo eso, y con toda seguridad ahí va a acabar se poniendo una presa de materiales graduados. Y por el otro lado muestra esta boquilla que tenemos aquí, la cantidad de obras subterráneas que se hacen socavones, se hacen lumbreras, se hacen galerías, se hace muchísima obra para asegurar que lo que tenemos es en un momento dado el modelo sea adecuado al material que tenemos en la boquilla. Para eso se utiliza geofísica, inclusive en los socavones se usa algo que se llama petit seismic, que es una especie de refracción menor, digamos, entre pequeño, donde los socavones están separados un máximo de 3 metros y te sirve para ver cómo quedan las laderas de los socavones y todo ese tipo de cosas.
Aquí también se muestra que generalmente bueno, no generalmente, ojalá y pudiéramos poder quitar todo lo que es esto, que son elementos no consolidados, poderlos quitar, tal vez salga más barato quitar esta capa de material no consolidado y recargar toda la obra en la roca fina, la que sigue. Soluciones, o sea, vamos a ver, ya hablamos de problemas, pero vamos a ver qué soluciones podemos dar, la que sigue. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el tipo de cortina y dónde va a ir. Entonces, generalmente identificado un lugar, eliges 2 o 3 ejes donde pudiera haber la cortina y los estudias y escoges el mejor. Disponibilidad de materiales, ya hablé de eso, es dónde andan los bancos de material, qué tan lejos están y cuánto me cuesta traerlos. Probablemente tenga que construir caminos, todo eso tiene que ser valorado. La estabilidad y resistencia de las laderas. A fin de cuentas, las laderas van a cargar la presa. La zona donde la presa se recarga en la ladera se llama plinto. Entonces hay que ver la resistencia y estabilidad del plinto. Hidrología, ¿qué tanta agua viene? ¿Cuánto se va a tardar en llenar el embalse? ¿Qué voy a poder hacer? ¿Cuánta agua puedo disponer para que el embalse siga trabajando de alguna manera? Y finalmente, las condiciones sismotectónicas. ¿Cómo me va a temblar? ¿Qué tan riesgo tengo desde el punto de vista sismológico para ver los parámetros de diseño de mi cortina? Todas las obras de ingeniería llevan parámetros de diseño por sismo. ¿Qué se hace? Ok, existe una publicación que se llama el Atlas de Potencial Hidrológico Nacional. Ahí están marcadas todas las posibles boquillas en los ríos de México. Están marcadas, algunas son muy buenas, algunas son muy malas, unas muy grandes, unas muy chicas, pero el Departamento de Hidrometría de la CFE se dedicó a marcar en todos los ríos dónde podría haber. Bueno, escoges de acuerdo a dónde necesitas la energía y qué tanta energía te puede dar, todo eso más o menos escoges una zona. En función de la capacidad garantizas el cierre, la capacidad del vaso, o sea, cuánta agua le cabe. Garantizas el cierre hidráulico, si tiene o no la forma adecuada, y el valor de los terrenos. Ese es otro factor económico muy pesado, muy grande, vamos a inundar, vamos a crear un lago artificial. Todos esos terrenos tienen dueño, tienen una función, algunos son de de madera preciosa, otros son de agricultura, otros son pueblos que vas a inundar completamente y tienes que restituirlos, tienes que construirlos en otra área, tienes que moverlos, es un chorro de cosas. Hay departamentos ingenieriles que se dedican a afectaciones. Ellos son los que trabajan con la gente y si la gente está de acuerdo, se puede construir la presa. Si no quieres tener un problema social, pues simplemente el sitio se desecha. Los parámetros a considerar en un momento dado ya es la altura de cortina, disponibilidad de materiales y los riesgos geológicos, como ya se han dicho. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? El seguimiento. O sea, ya está construida la presa. ¿Qué tenemos que hacer? Una es el control de filtración. Tienes que estar asegurando que el agua no esté pasando. Control de sus presiones. Es decir, que las presiones del agua que se transmitan a las capas que están por debajo de la presa no te vayan a dar un problema. Movimiento de las laderas. Hay que tener cuidado de que no se nos estén afectando los apoyos de la presa. Y otra cosa, el fenómeno de sismicidad inducida. La sismicidad inducida está de moda. Para hacer una gran obra de ingeniería, en todos lados tienes que hacer una manifestación de impacto ambiental. Las manifestaciones de impacto ambiental las controla Semarnat. Y dentro de cualquier manifestación de impacto ambiental o mía, hay un capítulo de sismicidad inducida, en el cual tienes que decir cómo tiembla y por qué tiembla en tu sitio. Y qué pasaría si yo construyo mi obra. ¿Cómo afectaría
las características sísmicas del sitio. Eso no quiere decir que que no temblaba y ahora ya vas a tener temblores, no, pues es para todos lados, o tenías temblores y ya no tienes, o tenías temblorcitos y ahora tuviste uno grande, o uno grande y ya desaparecieron y era puro chiquito. O sea, cualquier cambio en el patrón sísmico es conocido como sismicidad inducida por la acción del hombre, claro está. Ok, ¿cuáles son 3 procesos de sismicidad inducida usuales en ingeniería geofísica que los vamos a estudiar todo el tiempo? La inyección de fluidos. La inyección de fluidos, hay 2 procesos con los que más o menos estamos familiarizados nosotros. Uno de ellos es inyectamos agua en las zonas geotérmicas para acercar el líquido a la fuente de calor y que nos regrese de alguna manera a vapor, y entonces con ese vapor a presión podemos generar electricidad. Y la otra es, pues, otra vez inyectamos agua, ¿para qué? Para lograr fractura hidráulica en procesos de extracción de petróleo o fracking. Ok, otro es la extracción de fluidos. Generalmente cuando se extrae mucho fluido y se está dañando un acuífero, tenemos subsidencias que son visibles, pero también se están generando microsismicidad que puede ser monitoreada y en un momento dado controlada. Y la otra, como dijimos, es el llenado de presas. El llenado de presas se ha comprobado que puede generar sismicidad inducida. No en todos los casos se comporta igual. La sismicidad inducida es promovida, digamos, por el llenado y el vaciado de la presa. ¿Sí? Se ha visto y se veía en toda una materia para ver esto, es la estabilización, que cuando hay llenado, al momento que estás echando el peso, el agua empieza a infiltrarse en las fallas. Estás pudiendo provocar movimiento en fallas normales. Y cuando hay vaciado, es decir, está secando todo, se podrían mover las fallas inversas. Es decir, cuando el llenado y el vaciado. Cuando hay llenado, estoy estabilizando las inversas, pero podrían moverse las normales. Cuando hay vaciado, sucede lo contrario, podrían moverse las normales, pero estoy estabilizando estoy desestabilizando las inversas, la visible. Efectos adversos, vamos a ver qué pasó. Aquí tenemos el Malpasset. Es una presa rígida de arco donde hubo una diferencia del esfuerzo encajonante de una margen a otra que provocó que se cuarteara la presa. Finalmente se cayó y pasó el agua. Como pueden ver, no quedó nada de la presa. Se cayó completita. Esto es 1959 y estamos hablando de una presa de 66,5 metros de altura. Se vació de golpe y pues eso provocó muchos problemas, agua por abajo de la presa. La que sigue, por favor. Esta es una presa de arco, ¿verdad? Es Bayonne, Italia. ¿Aquí qué pasó? Hubo un deslizamiento dentro del embalse, un deslizamiento de 300 metros cúbicos que produjo una ola de 70 metros de alto. Esta ola salta a la presa y provoca una serie de problemas aguas abajo de la presa. E inclusive afectó la presa y hubo que reconstruirla en mucho, ¿no? Y claro, también se hizo una serie de trabajos para estabilizar los taludes que quedaban dentro del embalse. Otro tipo de fallas que se dan en presas es esta. Aquí tenemos Tetón en Francia, ¿sí? Estamos hablando del problema de tunelaje. ¿Qué es tunelaje? Esta es una presa de materiales graduados, donde la pantalla impermeable construida dentro de la presa no funcionó adecuadamente. Y entonces empieza a pasar el agua empieza a pasar, encuentra su camino, y si tienes una gotita, luego un chorrito, luego un chorrote, luego tienes un río saliéndose por ahí. ¿Y qué le pasa a esa presa?
es de materiales graduados. Se van los materiales y queda, aquí como pueden ver, se cayó la presa y se pasó un flujo turbulento lleno de lodo y palos y árboles y rocas y todo, y también muchos problemas aguas abajo. El problema se llama toneladas, ¿sí? La piscina. Aquí vamos a ver algunos casos en México. Quiero mostrarles aquí dos presas. Estos áreas azulitas son los embalses ya llenos de la presa de Aguamilpa y la presa del Cajón, muy cerca de la ciudad de Tepic. Estas dos presas, que están separadas menos de 30 kilómetros, como 26 kilómetros de cortina a cortina, están en el mismo tipo de roca, en un ambiente tectónico similar. Las fallas son hermanitas, las que hay unas sin el otro, y todo parece, y las alturas de las presas son similares. Sin embargo, el comportamiento de la presa, refiriéndome a Cismiseros, es completamente diferente. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos, ¿no? Entonces aquí está la comparación. Aguamilpa, que tiene un estado de esfuerzo tensional, una altura de 185 metros, tiene un volumen como de 7 millones de metros cúbicos, tiene unas fallotas locales ahí que pudieran menearse, ambas son normales, lo cual dice que podría darme un temblor de magnitud 5.4 a 3.2 con una aceleración G de diseño de 0.15 de G. Ok. Y la otra falla, pues aquí sale igual, 0.15 de G. Este es mi primer parámetro de diseño por sismo que le voy a dar al constructor. Ok. ¿Qué pasó? Yo empecé a llenar la presa y a los 20 días empecé a tener sismicidad. Montones de temblorcitos. 1000 temblorcitos, más de 1000 temblorcitos. Chiquititos. Nadie los sentía si no estabas en la presa, ¿sí? Solo hubo dos, un 4 y un 4.1 que se medio sintieron en Tepic. Entonces esta sismicidad con toda seguridad no está reportada en ningún lado, ni la sintió nadie, pero se tiene que reportar en los libros blancos de la obra y tienes que decir si está de acorde a lo que tú habías previsto que iba a pasar. El Cajón igual, al mismo estado de esfuerzo, la misma altura semejante, 188 contra 105. Gran diferencia, 2 millones de metros cúbicos contra 7. Las fallas tienen sus fallas, están más cercanas, por consiguiente los temblores, aunque más chiquitos, pudieran dar una aceleración sísmica o de parámetro G de diseño mayores que las de Aguamilpa. ¿Ok? Se llena y no pasa nada. No tiembla. A los 250 días ya estábamos seguros que no iba a haber sismicidad. Tuvimos 2 temblores, un 4.5 y un 4, seguidos de 150 temblorcitos chiquititos, sus réplicas, y ¡pum! Desapareció la sismicidad. Esta sismicidad en Aguamilpa duró 8 años, esta duró 15 días. ¿Qué pasó? El fenómeno no lo tenemos dominado del todo. Sabemos que hay cosas que influyen y hay otras que creemos que pudieran influir, pero la verdad es que cada embalse se comporta diferente. En algunos casos estudiados en México, en Santún, Chiapas, fue el primer experimento. ¿Sí? En aquella época, 1978, el Instituto de Ingeniería, junto con la Comisión Federal de Electricidad, dijeron, vamos a hacer estudios de sismicidad inducida con el fin de predecir sismos. Estaba de moda la predicción de sismos. Pusimos unos equipos ahí, estudiamos, hicimos todos los estudios previos, nunca se construyó en Santún por problemas sociales. Chicoacén, en Chicoacén, la instrumentación de Santún se la pasamos a Chicoacén, está ahí cerca también en Chiapas, y empezamos a estudiar Chicoacén, y ahí sí hubo muchos temblorcitos chiquititos, y se ve clarito cómo hay temblores de mecanismo lateral izquierdo en lo que pudiera ser el área de la Motagua-Polochic, y de repente entras al Graben de Chiapas y ahí ya toda la sismicidad es normal. También chiquititos, y la sismicidad duró como 6 meses. Aguamilpa, Nayarit, que ya lo describí, y el Cajón, aquí está también, donde aquí hubo mucha sismicidad, aquí hubo poquita, ¿no? Zimapán, Hidalgo, esta se cerró exactamente un año después que Aguamilpa. Esperábamos, después de que Aguamilpa tembló, aquí esperábamos que temblara. ¿Sí? Entonces,
Se pusieron equipos, se trajeron equipos muy bonitos y nuevos y tal, y no trajeron nada. La Angostura Chiapas, ese es muy interesante. 25 años después de que se llenó la presa, empezó a haber sismicidad. Y llegamos, pusimos equipo y todo, y eran una serie de temblorcitos provocados, ¿por qué? Por la carsticidad que se estaba abriendo. O sea, del embalse se empezó a pasar agua hacia aguas abajo, y aquí tuvimos que cerrar, reinyectar la pantalla y cerrar todas esas vías de agua para evitar que pudiera haber algún problema en la cortina. En el cajón, ya lo describimos, en la Yesca, Nayarit. En la Yesca llegamos, pusimos instrumentación, realmente no puede decirse nada, la instrumentación no captó nada, o no temblaba, o algo pasó, pero en la Yesca no tuvimos nada. Y tiene que ver, Aguamilpa está aguas abajo, 30 kilómetros arriba el cajón, mucha sismicidad, poquita sismicidad, 30 kilómetros arriba la Yesca, nada. Algo varía, porque es la misma roca, ¿no? La que sigue. Vamos a hablar también de una presa en la cual la intervención del hombre fue nada, y sin embargo se trabajó como presa, y nuestra función aquí era quitar el tapón que se formó. En el 4 de noviembre de 2017 se cae un cerro y tapa el río Grijalva. El río Grijalva es el segundo río más caudaloso de México. El primero es el Usumacinta, para que no sepa. Entonces se cae, y esto es peligrosísimo. Aquí estoy viendo esto de aguas arriba hacia aguas abajo. Se cae, se cayó el cerro, como corbata de moño que se ve ahí, es el hoyote que se abrió con el deslizamiento de tierra. Para que le midan, de esta puntita verde que estaba acá, hay 500 metros. Y el ancho de ese deslizamiento son 800 metros. Y la profundidad del cajón que se abrió son 60 metros. Entonces cayeron 200 y tantos millones de metros cúbicos de material. ¡Pum! En un solo movimiento. Sí, pero es un movimiento lento, es un desgarre. ¿Sí? O sea, esto no fue un temblor, ¡pum! Sino, ¿sí? Ok, vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Hacer un canal para que el agua pasara y se creara un flujo laminar, un flujo lineal que no trajera energía, y por razones ¿qué pasaría si esta agua crece y salta el tapón? Se crea un flujo turbulento con mucha energía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dentro de la historia, los deslizamientos son una de las principales causas de pérdida de vidas y daños de materiales atribuidos a desastres naturales. Este es otro punto de vista. Aquí es aguas arriba, aquí es aguas abajo. Ahí está el 4 de noviembre de 2007, después de 3 días de fuertes lluvias, ocurrió el deslizamiento de tierra del lado derecho hacia el margen derecha del río. El bloqueo del canal forma un tapón de 800 metros de largo sobre el embalse de la presa Peñitas. Esto es un deslizamiento gigantesco. Toda esta zona de Chiapas se intemperiza de esa manera. Hay deslizamientos, pero no tan grandes, y sobre todo no caen en el río, caen por allá, por la Sierra Reyes entera. Entonces este fenómeno es muy importante por los aspectos sociales. Estás hablando de que en primer lugar, borró un pueblo que se llamaba San Juan de Vigilar. En segundo lugar, estás hablando de que estás poniendo en peligro a Tabasco. ¿Sí? Si el agua sobrepasa el tapón, el flujo turbulento, tiras la presa de Peñitas e inundas medio Tabasco. Aspectos económicos, pues ya hablamos de todo lo que se perdería si pasara lo que acabamos. Y por otro lado, la escala del deslizamiento es un deslizamiento gigantesco. Entonces, esto es lo que pasó. Afortunadamente tenemos la presa de Malpaso, que es el embalse más grande que hay en México. Estaba vaciona. Entonces dijeron, cierra Malpaso, que no pase el río.
y se calcula, hace sus cálculos y dice, de aquí al 15 de enero, digo 15 de diciembre, o sea, 6 semanas aproximadamente, podemos cerrar el paso y no permitimos que pase el agua. Sin embargo, está lloviendo en Chiapas y va a llover todo el año. Está lloviendo muchísimo y este nivel está subiendo. Aquí está el tapón que se formó. Entonces tienes hasta el 15 de diciembre para abrirle un paso lineal al tapón para que no se caiga la presa de Peñas. Ahora, va, flexible. Aquí está otra vez nuestro corbata de moño para que vean el hoyote. Todas estas líneas en naranja son las líneas de geofísica. ¿Sí? Por las líneas de geofísica, ¿qué hicimos? Eléctrica y refracción. Hicimos un modelo de unidades geofísicas para ver qué es lo que había en el subsuelo. Aquí no se ve, pero aquí hay unos estratos de lutita negra, jabonosa, que con el contacto del agua se volvió jabón y permitió que esto se moviera. Todo esto, que es lo que me interesa, es donde se tiene que excavar. Aquí se ve en líneas azules donde pretendemos excavar el canal. Ok. Peligroso, peligrosísimo. Esto se movió, está inestable y tú le estás rascando en la base y el potencial de moverse de esto pues es gigantesco. ¿Y qué vas a hacer aquí? Pues con mucho cuidado, hay 1000 gentes trabajando ahí. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces se instalan instrumentos de medición. Instrumentos de medición que te van a permitir saber si esta cosa se está moviendo, cuánta agua tiene, porque el peligro fue el agua, se mojó, por eso se movió. Entonces hay que mantener esto seco. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí está nuestro mapa, así de la zona del canal, las unidades geofísicas. En realidad, ¿qué estoy viendo ahí? Y realmente, si te pones a ver qué son mezclas, ¿no? Todo eso se cayó y si se golpeó contra la otra margen, todo eso es mezcla. Pero a fin de cuentas, le estás diciendo al constructor la dureza y qué tan compactados están los materiales que va a rascar y que hay arriba. El peligro es que esto se te venga. Y ahora también se te puede venir la otra margen, porque esa margen vino, chocó y luego se ubicó. Entonces hay que tener cuidado con ambas márgenes. La que sigue. Esa es la instrumentación. ¿Sí? Toda esta área estaba cubierta de instrumentación. Todos los circulitos son estaciones totales de topografía. Hay piezómetros, hay inclinómetros, hay todo tipo de instrumentación. ¿Para qué? Para ver que esto no se mueva, porque tú tienes 1000 gentes trabajando. Aquí ya se ve cuando pasó el agua, ¿no? 1000 gentes trabajando en este canalito y se te puede venir el cerro encima. ¿Qué pasa si se viene? Pues lo sacas antes de que se venga. El único cinturón de seguridad, así le decíamos, que teníamos son estos triangulitos. ¿Qué son esos triangulitos? Son estaciones sismológicas. ¿A qué le estás apostando? A que el temblor no viene solo. Si va a haber algún tipo de movimiento, tiene que tener, o pensamos que pudiera tener, premonitores. O sea, vamos a localizar cualquier señal rara que pudiera ocurrir y entonces sacar a la gente antes de que esto se muera. Nunca habíamos visto un deslizamiento de este tamaño, por consiguiente no sabíamos cómo iba a ser la señal sismológica, pero le estábamos apostando que así tenía que ser. Afortunadamente funcionó todo muy bien y el día que tuvimos señales raras a las 8 de la noche, nos dio tiempo de sacar a la gente y a las 10 de la mañana hubo un movimiento. Ok. Y se volvió a estabilizar y regresó la gente a trabajar. ¿Qué más podría decirles? Tampoco sabíamos el tiempo que iba a haber entre que se presentaron los premonitores y viniera el movimiento principal. Bueno, de aquí hablé de que el principal riesgo era el agua, o sea, había que mantener secos. ¿Qué es esta línea azul? Son galerías de drenaje, es decir, es un socavón en el cual metes varios barrenos para sacar aquí. La intención es que todo el agua que llueva aquí en el tapón debe ser, bueno, no toda, la mayoría del agua que llueva va a ser captada por las galerías de drenaje y después la saco al río, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y la otra cosa es la zanja dreno.
Hice una zanjota aquí, un canal. ¿Para qué? Para que todo el agua que llueva acá arriba del cerro, se va a deslizar y va a caer en ese canal y otra vez por aquí la saco. Por aquí la saco y evito que entre el agua a la zona que no quiero que se me mueva, ¿no? El 18 de diciembre abrimos el canal y pasaron 15 litros sobre segundo en un flujo laminar despacito. Tardó 20 minutos de aquí a acá en completar su trayecto. 18 de diciembre. Para Navidad pasaban 200 metros cúbicos sobre segundo. Y ya en Año Nuevo, como el se pasaban 2000 metros cúbicos. O sea, encontró su cauce, labró su cauce de manera lineal. Nunca hubo problema, no hubo flujo turbulento, estuvo a todo. Sí. ¿Sirvieron o no sirvieron las obras de drenaje? Vamos a ver. Aquí hay un año de monitoreo. No es cierto, 24, bueno, sí, más o menos. 10 meses. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuánta agua saqué? ¿Cuánta agua llovió? 74, 742,000. Aquí son metros cúbicos. Sí, acá dice. ¿Sí? 742,000 metros cúbicos. Ok. ¿Cuánto saqué por la galería de drenaje? 201,000. ¿Ok? ¿Cuánto saqué por la zanja dren? 444,000. ¿Cuánto no pude sacar? ¿Cuánto me llovió? 96,000. O sea, la octava parte. O sea, 7 octavos del agua que llovió lo pude sacar por nosotros. Mantuve seco esto, pues más o menos. Y no tuve movimientos. Así. Ya está el canal, ¿sí? Ahí está el canal, ahí están ya los campamentos construidos. Cuando esto se cayó, hacíamos como 30, 40 minutos en panga, en balsa, de Peñitas al sitio. Tuvimos que construir brechas, tuvimos que, o sea, cayó a la mitad de ningún lado. ¿Sí? Ya están ya campamentos construidos y todo eso. Había 110 maquinarias pesadas ahí trabajando y 1000 gentes. Aquí se ven las, no, acá, ¿sí? No, aquí están las cimentaciones del pueblo ese de San Juan, al que le cayó el cerro encima, ¿no? San Juan de Peligrifancia. La sigue. Eso es todo.